Mis cracks del talento. Me encuentro con una ejecutiva altamente valorada por su liderazgo en recursos humanos, su capacidad para gestionar proyectos complejos, su orientación hacia los resultados y su enfoque en el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Su energía, innovación y curiosidad por aprender son aspectos elogiados por quienes han trabajado con ella. Con más de 20 años de experiencia apoyando a compañías top en consumo masivo, hoy estoy con Rocío Sendejas. Pues bueno, iniciemos, mi estimada Rocío, ¿te parece? Sí, iniciemos, Salvador. Buenísimo. Gracias por la invitación, ¿eh? Antes No, con del mucho gusto. agradecimiento público. No, muchas gracias por aceptarlo, Rocío. Y me gustaría en todo tu día a día, todo lo que conlleva tu responsabilidad, todo lo que has hecho por esta gran trayectoria que tienes de más de 20 años, ¿qué es lo que más disfrutas de tu día a día? Lo que más disfruto, Salvador, es compartir mi conocimiento con los demás, ¿no? Desarrollar gente, compartir lo que sé, colaborar, ¿no? Eso en la parte personal, que va directamente relacionado a lo profesional, pero también agregar un valor diferenciado a la organización, ¿no? Eh, desde lo que a mí realmente me llena, me apasiona es, ¿y yo cómo contribuyo? ¿No? ¿Y yo cómo soy parte de esta gran historia de la empresa en la que hoy estoy trabajando? ¿Cómo contribuyo también a mi área, a mi equipo y a mi propio desarrollo profesional? No puedo pensar que yo haga algo que no necesariamente tenga un punto final, un endgame realmente de valor, ¿no? Dejar un legado. Ese es mi pensamiento y eso es lo que yo disfruto en el día a día y todo el tiempo pienso en eso. Ay, qué bonita palabra eso de agregar valor, ¿no? Agregar valor en todos los sentidos, no solamente para la compañía, como lo dijiste, para el área, para las personas que están directamente contigo. ¿Y cómo agregas ese valor? ¿Qué es lo que diferencia o ayuda a Rocío con decir, este valor es único, este aporte que yo recibí de Rocío, etcétera? ¿Cómo lo manejas? Fíjate, Salvador, que algo que me han comentado, ¿no? Porque a veces, sabes, uno puede perderse en un sentido de autopercepción, autoconciencia, que yo lo veo así, pero que también me lo han confirmado, es que tengo la gran capacidad de transformar, de crear desde cero, pero también dar giros, dar vueltas a las historias, de hacer turnarounds o empezar desde cero y transformar. Pero transformar con una mirada realmente eh, de negocio. Y todo el mundo decimos que somos, cuando estamos acá en recursos humanos, muchos de nosotros decimos, hoy el rol de people, ¿no? O de gente, o como le llamemos en cada una de nuestras organizaciones, debe de ser estratégico. Y hoy nos lo comemos todos los días diciendo eso, ¿eh? Pero, ¿cómo somos estratégicos? Y yo digo, bueno, la transformación tiene que estar basada en la estrategia de la organización y hacer un drill down, ¿no? Vengo de arriba, entiendo mi negocio, entiendo hacia dónde va y con base en eso yo traduzco al área de recursos humanos y con base en eso identifico hoy dónde estoy, hacia dónde quiero ir y ese hacia dónde yo quiero ir, no es hacia donde yo quiera, ¿no? Es hacia donde requiere la organización y en ese gap que hay es cómo voy a aportar. Y cómo tampoco es algo que se me ocurra así nada más, sino basándome en data, basándome en números, basándome en capitalizar necesidades que escucho de mis clientes y de la organización, pero también hablamos mucho del entendimiento del negocio, pero hablamos hacia adentro. ¿Y qué hay hacia afuera?
¿no? Entonces, si realmente queremos aportar un valor diferenciado, agregar este punto de vista innovador, creativo, que realmente agregue ese valor, no nada más tengo que conocer el negocio hacia adentro. Realmente tengo que conocer qué está sucediendo allá afuera, qué me interesa, con quién compito y hacia dónde va el negocio. Y entonces, con todo eso, armas tu plan estratégico. Y luego viene la otra parte. Otro de los puntos que yo me enorgullezco y me han reconocido, Salvador, es que no me quedo en la estrategia, ¿no? Hay grandes estrategas, grandes visionarios y después no sabemos cómo implementarlo. Entonces creo que Mm, tienes que tener la capacidad de bajar el sueño visionario y aterrizarlo un plan y ejecutar con excelencia. Y por ahí atrás tengo un libro, que es un libro que se llama Good to Great, que a mí me encanta, ¿no? Que realmente nos ayuda a decir, oye, ahí está, en esa pequeña diferencia, en ese pequeño gran esfuerzo, ahí se va a ver la gran diferencia del estándar versus ese gran diferenciador. Y es así como yo contribuyo a la transformación de las organizaciones, Salvador, hablando desde el punto de la estrategia, viendo hacia afuera y hacia adentro y aterrizándolo a un plan que se debe de ejecutar con excelencia. Y ojo, no nos confundamos de no, aquí todo el mundo es perfecto, no. De hecho, yo quiero hacer mi abordaje en estos temas, Salvador, en un tema muy real, muy del humano, ¿no? O sea, todos los que estamos hoy aquí, tú, yo, todos, somos humanos, nos equivocamos, somos vulnerables y necesitamos ayuda, ¿no? claro, Y de repente todo el mundo venimos y platicamos la parte maravillosa del logro y del éxito y el reconocimiento, pero muchos de nosotros, por lo que tú gustes, no compartimos todo lo difícil que pasamos para llegar a ese punto, ¿no? Y aquí se vale muchísimo hablar de la humildad de decir no sé, y yo he pasado por todo esto que te voy a decir, la humildad de decir no sé, eh, de pedir ayuda, de equivocarme y levantarme, ¿no? Y creo que también es eh, una parte súper importante el que sepamos que todos nos equivocamos, pero lo más importante es cómo nos levantamos y qué hacemos de ese equívoco. Y yo tengo una gran amiga que fue mi jefa y que me encantó y me empoderó siempre muchísimo y me decía, se vale equivocarse, pero no se vale equivocarse en lo mismo, ¿no? Entonces esa yo ya la tengo como parte de mi vida y de la parte en cómo yo gestiono también a mis equipos. Hoy, antes, el error estaba súper mal visto, te tachaban y casi ya vamos a correr, ¿no? Pero la verdad es que así aprendemos todos. claro. Y aquí lo interesante es no equivocarnos en lo mismo, realmente aprender y de ese aprendizaje, ¿qué hacemos? ¿No? La capacidad de resiliencia que podamos tener. Entonces, de esta manera, yo creo que ese es mi gran diferenciador de cómo yo aporto a las organizaciones, a los equipos, Salvador. Oye, y compartiste algo bien interesante que hay veces que lo dejamos de lado o no le damos el punto crucial, ¿no? Compartías, la estrategia no es nada sin la ejecución. Ujú. Y hay veces que sí puedes hacer grandes ideas, puedes tener grande estrategia, puedes innovar, estar haciendo diferentes cosas desde la parte estratégica, desde nuestra área, desde People, HR, todo lo que quieras. Pero se puede quedar ahí, en la idea, en la estrategia, ¿no? Es que esto nos puede ayudar, nos puede mover, pero si no empiezas a aterrizar, empiezas a ayudar también con la ejecución y ver quiénes son las piezas clave que van a ayudar precisamente a llegar a ese punto y transmitirles también cómo hacerlo, tu idea, vender esa estrategia, hacia dónde nos va a llevar. Creo que se puede perder por más buen estratega que seas, ¿no? Sí, completamente. Mira, y hoy que estoy en la parte de
atracción de talento, que bueno, en mi carrera he tenido la oportunidad de estar casi en todas las áreas de recursos humanos, pero hoy tengo el privilegio de estar en el área de captación de talento, ¿no? De repente escucho cosas muy interesantes de grandes estrategas que nos enamoran, traemos y ya los ponemos acá en la ejecución. Híjole, ya no sabemos cómo y no necesariamente se tiene esa capacidad. Ahora, por eso también creo en el poder de los equipos. Ese es otro de mis lemas que quien me conozca o quien haya trabajado conmigo siempre lo digo, yo creo en el poder de los equipos y mientras más diversos seamos en nuestras fortalezas y competencias, nos complementamos, ¿no? Entonces, Claro. qué bueno que tengas al visionario, ¿no? Qué bueno que tengas ese gran estratega, ese gran gestor de stakeholders, ese gran influenciador, pero qué bueno que también tengas una persona que ejecuta y ejecuta con perfección. Y también que dentro de todo esto, pues también tengamos a alguien que nos recuerde, pues que somos humanos, que somos vulnerables y que se vale equivocarnos y seamos compasivos con nosotros mismos sin caer también en la laxitud, ¿no? Claro, sí, la importancia de equivocarse y como decías, nos pasa a todos, tener la Ujú. humildad también de saber que nosotros nos equivocamos, que pasamos por ese mismo camino y el no ser tan severo, tan fuerte, ¿no? Con las personas que apenas están iniciando, que apenas están también en esta línea de caminar, pero creo que ese lema que te compartió también. Que te compartieron a ti, que es, está bien que te equivoques, pero ya no te equivoques, ahora sí como decimos acá en México, con la misma piedra, ¿no? Si ya Ujú. la pasaste, ya sabes, pues bueno, vamos a lo que sigue. Puedes tener otros errores, otras equivocaciones, pero que no sean lo mismo que ya se supone que debiste de haber pasado y aprendido, ¿no? Es ¿Cómo manejas correcto. precisamente con el equipo, con la gente, con la parte de atracción de este tipo de perfiles, la parte de resiliencia, la parte de empatía, ¿no? Estas soft skills que son básicas para todo ejecutivo, ¿no? Fíjate que hoy se habla mucho de el servant leadership, ¿no? Que es poner tus capacidades al servicio del otro. Y me encanta. Y me encanta, ¿no? Por muchísimos años hemos visto que el liderazgo se pone como desde una pirámide, ¿no? Déjame ponerlo desde ahí. Y desde Claro. la pirámide, desde el punto más alto, permea, ¿no? Y todos los que estamos en los demás escalones también contribuimos, independientemente que el líder sea un líder inspirador, cuidadoso con la gente, con las mejores competencias de gente, ¿no? Pero siempre era como todos nosotros construimos hacia este líder. Y creo que hoy es al revés, y este líder y el juego debe de ser mi jefe, se debería de poner al servicio mío, y yo al servicio de mi equipo y mi equipo al de su equipo y todos al servicio del cliente, ¿no? Entonces, eh, desde un acto de conciencia, de empatía, de entendimiento de las necesidades, pero también dando guía, ¿no? Eso yo no creo en el yes man, ¿no? Cuando muchas veces nosotros en recursos humanos, de repente tenemos clientes complejos que vienen Claro. y nos piden y nos dicen, quiero hacer esto, y ahí sin confundirnos en el servant leadership, que vengamos y le digamos que sí, no se trata de eso, se trata de, te entiendo, sé dónde estás, pero en conjunto entiendo la necesidad del negocio y si tu necesidad, la del negocio y nuestros recursos están a disposición y se juntan en un momento idóneo, pues lo vamos a hacer y te vamos a ayudar de esta manera. Y si no, te voy a ofrecer otra alternativa, ¿no? También uno de los puntos que a los que yo recurro mucho es a entender realmente la necesidad del cliente, ¿no?
y uso mucho también esta frase de, a veces el cliente nos pide lo que quiere y nosotros le damos lo que necesita, ¿no? Y eso no significa que le vamos a dar algo completamente diferente, pero realmente a veces el cliente te pide algo, pero no sabe si en realidad esa solución le va a resolver el problema de fondo. Entonces Claro. nosotros tenemos que tener la capacidad de saber qué es lo que quiere, pero en realidad saber si la solución que él está pidiendo le va a solucionar o en realidad es alguna otra, ¿no? ¿Y esto cómo lo debemos de hacer? Pues entendiendo y entendiendo con todas las herramientas que tenemos, Salvador. Fíjate que yo hacía una reflexión ahora que estamos explorando varios temas internos en la empresa en la que actualmente estoy trabajando. Y tenemos muchas herramientas que no necesariamente le sacamos el máximo valor, Ya. pero que si realmente lo aprovecháramos, podríamos entregar unas soluciones maravillosas. Solo que el tema de la operación a veces nos come, ¿no? Entonces hay que poner espacios, sí o sí, en donde nosotros nos detengamos a reflexionar y a jugar con nuestra mente, a jugar eh, con todo lo que tenemos y traducirlo a una solución, a una propuesta, ¿no? Y tocaste un tema que a mí me fascina, me encanta y cada vez que puedo lo comparto, saco TikTok, saco todo lo que pueda en esa línea, Rocío, y es la Ujú, importancia de tener una buena comunicación con tus clientes internos, con el hiring manager de las posiciones, ¿no? Que sepa que, pues, uno, están trabajando en la misma compañía por una línea y dos, que son del mismo equipo. ujú, No, o sea, no, que no se vea que en la parte de los que estamos atrayendo el talento, pues uno, no conocemos del tema, darle siempre opciones, tener una escucha activa, precisamente para llegar al punto que compartiste, es tal vez tú quieres algo, pero la necesidad del área, la necesidad de la compañía y a dónde quieres llegar es otra, ¿no? Pero ujú, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues teniendo una buena comunicación con el hiring manager, con los line manager, con la gente interna dentro de la compañía, que van a ser los tomadores de decisiones para cualquier nuevo talento que vaya a venir a la compañía. ¿Qué consejo, Rocío, en este punto le puedes dar a las nuevas generaciones o a las generaciones actuales? Porque yo lo he visto, Rocío. Yo he visto que en muchas de las ocasiones les cuesta mucho trabajo tener una buena comunicación con ellos, ¿no? En el subirse en el ujú, mismo barco, darles recomendaciones, decirles, mira, así está el mercado, yo lo opiné, yo soy tus ojos hacia afuera del mercado para que sepas cómo está, ¿no? Cómo está el movimiento, ¿no? Y que crean mucho en las recomendaciones, en lo que les pones en la mesa, etcétera, y que no se viva en esta, pues, disruptiva pelea, ¿no? De que igual y no hay candidatos o no son los que se están teniendo, etcétera. ¿Qué consejo les podrías dar en esa línea, Rocío? Pues yo se la daría no solamente a las nuevas generaciones, sino a todos los que estén escuchando el podcast o cualquier otra persona que en algún momento le llegue. Y es, habla el lenguaje de tu cliente. Y los clientes hablan en números. Ujú. Yo le decía a una jefa que tuve, ¿no? Que ahora es mi gran amiga también. Siempre he tenido maravillosas relaciones con mis jefes y después de cerrar los capítulos, bueno, pues seguimos compartiendo, ¿no? Entonces yo le decía, tuve que aprender a hablar en números, porque cuando llevaba mis propuestas de recursos humanos, aún poderosas, aún estrategas, aún viendo hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Nosotros tendemos mucho a hablar de un lenguaje más cualitativo que cuantitativo, ¿no? Entonces, justo este cliente que era un general manager de una compañía anterior donde estuve, pues yo le veía la cara como que me decía, sí lo entiendo, pero ¿dónde se ve el valor? ¿Dónde? ¿No? Entonces, entendí y después reflexioné, bueno, él cómo presenta, lo estudié, lo observé, vi, y todo él era todo lo que presentaba en números. Nuestros clientes hablan en números, la mayoría de ellos. Entonces,
es difícil para ellos identificar dónde está el valor agregado con palabras. Claro, Yo le decía a esta jefa, siento que está el slide, ¿no? La información y está una estrategia poderosa plasmada en palabras y si hay dos números, se enfoca en los dos números y en el número de la página, ¿no? Entonces yo decía, no, entonces aprendí a hablar en su idioma que eran números y eh, justo a identificar rápidamente de acorde al stakeholder en el que tú estés, con el que estés conversando, hablar diferente, ¿no? A un claro, general manager que te va a dar 15 minutos, ven y platícale del valor agregado de tu propuesta y después le explicas. Es más, si le interesó, te va a dar más tiempo, claro. ¿no? A algunas otras posiciones sí tienes que entrar más a un tema de números, de dónde lo sacaste, el análisis, y entonces lo llevas al punto que tú lo quieres llevar. Y a lo mejor en posiciones más bajas tenemos que hablar incluso con mayor información que les ayude a entender mayormente el contexto y llevarlos paso a paso, ¿no? Entonces, mi gran consejo es aprende el idioma de la audiencia a la que quieres impactar. Y en caso de los clientes, que la mayoría de nuestros clientes pues son del negocio, háblales en su idioma y su idioma se llama números. Oye, me gustaría irme un poquito atrás, Rocío, a tus Sí, claro. inicios. Mm. ¿Cómo tomaste la decisión o a qué te enfrentaste en ese momento de decir, quiero irme al área de talento, al área de people, al área de HR? ¿Cómo tomaste esa decisión? Fíjate que, y me voy a remontar todavía un poquito antes, ¿no? Fíjate que, eh, y voy a hablar un poco de mi parte personal, ¿no? Ok, Eh, yo me casé súper joven, ¿no? Súper joven, casi terminaba la adolescencia, y me caso porque estaba también esperando ya un bebé, ¿no? Entonces, es una realidad, y esto lo digo porque quiero que sepan que siempre hay caminos, siempre y cuando tú quieras. Y aún por complejo que se muestre el camino, estará en ti ir a donde tú sueñas, ¿no? Entonces, em, me embarazo, me caso, e interrumpo mis estudios porque tenía que dedicarme a trabajar, a la casa, a la niña, etcétera. Pero nunca, nunca dejé de pensar y de soñar y de saber a dónde quería llegar. Y aunque me tardé más, ¿no? Porque obviamente cuando tú no estás enfocado en los estudios y tienes que diversificar tu energía, por supuesto el camino puede ser más lento, ¿no? Pero nunca dejé de estar enfocada en lo que yo quería obtener. Entonces, quien lo escuche nunca ceda sus sueños, así se vea en situaciones complejas, ¿no? Respiren, descansen y reinicien y van de vuelta. Entonces, bueno, em, con todo esto, bueno, pues yo quise estudiar, primero quería estudiar comunicación y después dije, no, comunicación creo que no. ¿Por qué? Porque quería siempre me ha apasionado el poder estar en contacto con la gente, ¿no? Entonces, y como que me parecía que ese era un buen camino. Después, bueno, por distintas razones terminó entendiendo los negocios y también entendiendo que la capacidad numérica, la estrategia, la organización, control y demás, todo lo que nos enseña la administración, pues tenía yo un campo de acción mucho más amplio para poder ejercer en cualquiera de las áreas que me pudiera interesar. Así tomo administración, pero en este camino donde yo trabajaba, mientras yo trabajaba, atendía a mi hija, la escuela y la casa, eh, bueno, pues empecé también a tener ciertos proyectos desde cadena de suministro, ¿no? mm, Em, finanzas y en algún momento en un proyecto
de finanzas, que yo estaba en finanzas, pero también estaba involucrada en ciertos proyectos porque siempre he sido muy curiosa e inquieta y siempre quiero estar involucrada en muchas cosas, aunque nadie me lo pida, este, pues me terminé relacionando con un proyecto de optimización para el área de recursos humanos, ¿no? Ujú. Y ahí me encantó, me enamoré, ¿no? Y además a la vicepresidenta de recursos humanos a la que le estaba yo dando este servicio, este acompañamiento, este proyecto, pues le gustó también mi trabajo, ¿no? Y justo me dijo, oye, me gusta esa capacidad que tienes de planeación, de organización, de entender el número, ¿no? Este, ¿por qué no te vienes para acá a una posición que tenía abierta en capacitación? Y yo le decía, pero en capacitación, me dice, es que no tienes una idea de de que estas competencias son lo que se requiere aquí, ¿no? Porque no necesariamente tú eres el capacitador, sino el que administra toda la capacitación y presupuesto, etcétera. Y así es como inicio en el área de people, ¿no? En Kraft Foods, ¿no? Entonces, eh, y de ahí, bueno, pues ya pasé a desarrollo organizacional, después HR Business Partner, eh, estoy ya en PepsiCo. Después tuve la oportunidad de estar en Change Management y Transformación, después todo Talent Management y bueno, en esta última posición como el Center of Expertise de Talent Acquisition para Coca-Cola FEMSA. Entonces, así fueron mis inicios. ¿Por qué terminé en esta parte que me súper apasiona, pero que también creo que mis raíces y las bases de la parte de la administración, pues también me ha podido ayudar a dar un valor diferenciado versus otros perfiles. Claro, esta parte, como decías, analítica, numérica, que pues vio en ese momento. ¿Recuerdas el nombre de ella, la que te dio esta primera oportunidad de venirte a este mundo maravilloso? Rosely Mariñeiro, que era la vicepresidenta de Recursos Humanos de Kraft cuando yo estaba allá, ¿no? Entonces, ella fue la que me hizo la invitación para estar en capacitación. Y bueno, también quiero decirles que las personas, que yo soy fruto, por supuesto, de mi trabajo y de mi esfuerzo, de mi resiliencia, pero también de que muchos líderes hayan creído en mí, ¿no? Y que me hayan dado la oportunidad y literal que me hayan aventado al ruedo, teniendo en conciencia, claro, eso ahora yo lo veo desde acá, ¿no? Y Claro, después de ciertas charlas, veían mi capacidad, decían, bueno, pues vamos a dejarla que huele, ¿no? Vamos a ver. Y así, y en esos espacios también tuve mis caídas y mis aprendizajes, ¿no? Entonces, pero sí, Rosely Mariñeiro, pueden culparla a ella de que el día de hoy yo esté en recursos humanos. no, más bien le aplaudimos y le agradecemos. Y ahora, haciendo una dinámica, Rocío, de tal vez en ese momento, el Rocío posiblemente con ciertas dudas, temerosa, con ciertas reservas, pues bueno, su vida, que ahora pues tenías doble, triple trabajo al tener una vida también que sacar adelante, que apoyar, que impulsar, con todo ese esfuerzo, porque es un esfuerzo Ujú, enorme y se lo aplaudo a las mamás, a los papás, a todos, que van y lo hacen, etcétera, y que tienen esto ahora que también trabajar y que es posible, ¿no? Hacerlo. Hay que hacer varias cosas en el Inter, pero ahora esta Rocío ya ejecutiva con estos años de experiencia, ¿qué le dirías a esa Rocío que iba apenas empezando, tal vez con, te digo, estas incertidumbres, estas de no saber si iba por ahí el camino, ¿no? ¿Qué le compartirías? que nunca diera por vencida, ¿no? O sea, que nunca se dé por vencida, que no pierde el rumbo, ¿no? Que se vale descansar, eh, pero después retomar y retomar con más ímpetu, ¿no? Entonces, eh, que el camino siempre tendrá varias, eh,
pendientes, subidas, bajadas, tropiezos, pero que si uno sabe a dónde quiere llegar y le pone el impulso, ¿no? La pasión, el deseo, el también pedir ayuda. También a mí me costaba mucho pedir ayuda, ¿sabes? Y no está mal pedir ayuda. Pedir consejo, observar y aprender de otros, ¿no? Entonces, el crear tu red de apoyo y tu red de aprendizaje eh, te va a permitir llegar a donde tú quieras. Eso le diría. Hijo, y ese tema de pedir ayuda, de pedir consejos, de pedir apoyo, hay veces que nos cuesta mucho trabajo. O sea, tal vez sean, sí, por estas creencias limitantes o por ese cassette que tuviste y que lo tienes, pero creo que algo que tú lo compartiste, de hecho, en el inicio y es una de las cosas que se te aplauden y que te gustan y te apasionan, que precisamente viene con la transformación desde cero, ¿no? Ujú, Y en muchas de las ocasiones esta transformación desde cero es borrar ese cassette y comenzar desde cero, ¿no? Desaprender y volver a aprender, que, que nos cuesta trabajo, ¿no? Dar esos pasos, pero ¿qué nos podrías decir como herramientas precisamente ujú. para esa transformación que te va a ayudar a ti en todos los aspectos? Porque también comentaste algo que concuerdo 100% de la parte personal y profesional, van de la mano. No se Van de la maneja de mano. manera diferente, ¿no? Si no estás bien personalmente, tampoco profesionalmente vas a estar y viceversa. Es la misma persona, ¿no? Es lo que yo también le comparto a mis colegas, a mis amigos, es no te quitas la careta de Rocío y vas y trabajas y ya sales y ay, me voy a volver a poner la de. No, son la misma persona, necesitan estar en en este buen match, ¿no? Para que todo resulte de la manera, pues, más eficaz para cada uno. Pero, ¿qué herramientas les podrías dar para esta transformación, para este camino, para permitirse borrar el cassette, para permitirse experimentar y volver a comenzar desde cero? Atreverse, ¿sabes? Em, Primero ser curiosos, entender, conocer, y después el punto medular es atrévete a hacerlo. Ya lo tienes aquí, ya lo pusiste aquí, ahora atrévete a hacerlo. Atrévete a hacerlo y atrévete a equivocarte. Y si te equivocas, reconoce, porque no hay algo peor que tengamos nosotros los seres humanos o un profesional, un profesionista, que sea no reconocer que te equivocaste, ¿no? Em, por miedo, por lo que tú gustes, ego, ¿no? Reconoce si te llegas a equivocar, reconoce que te equivocaste, aprende y corrige. Y vamos de nuevo. Eso, esa es la historia de la vida, ¿no? Entonces, Claro. de hecho, sí están hoy basados metodologías para alcanzar resultados de una forma más ágil y corta, como son los OKRs, ¿no? Entonces, pero de eso se trata. Identifico, lo planeo, lo acciono, me equivoco, mejoro y de nuevo, ¿no? Entonces, eso, atrévanse, atrévanse. Pero sí, bueno, entonces, iniciando capacitación y desarrollo de, oye, Ujú, bueno, pues tal vez no habías escuchado de eso, cómo se hace, etcétera. Luego, esta parte de change management, ¿no? Y luego, ahora con mayor responsabilidad en el COE, ¿no? Que se le ujú, llama. Pero, a ver, platícanos un poquito para esta también diversidad de todo lo que rodea el área de HR, de People, porque en muchas ocasiones piensan que solamente es reclutamiento, atracción en general, pero hay un mundo atrás de todo lo que se hace constantemente desde People. ujú, ¿Qué es eso de change management? ¿Con qué se ujú. come? ¿Con ¿Con qué qué se se... come? Me encanta. Sí, de repente se puso de moda change management. Y entonces, bueno, y se puso de moda porque tenía una razón súper importante de ser, y es, em, tiene un propósito profundo. Voy a partir del propósito profundo.
eh, cualquier metodología, porque hay distintas, ¿no? La, hay pros y hay Kotter, hay híbridos, ¿no? O sea, pero tiene el propósito de asegurar que cuando hacemos un cambio, eh, el ir de A a B es un cambio. Para llegar a B, que debería de ser el estado idóneo, pues tú estás acostumbrado a estar en A y no te quieres mover a B, ¿no? Entonces, Change Management entra aquí para poder ayudarte a que tu camino sea más fácil para llegar a B, para que sea de la mejor manera y que también sea sustentable y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, para eso sirve Change Management. Y todo lo demás es una metodología, implica una gran gestión, de repente Change Management lo confunden con comunicación y Mm, con ya, capacitación, y es algo mucho más profundo, ¿no? Tienes que entender que para ir de A y llegar a B, no nada más necesitas decirle a la gente, te tienes que mover a B, o te tengo que enseñar cómo moverte a B, ¿no? Tenemos que conocer cuáles son todas las implicaciones que necesitas de A a B y cada una de estas implicaciones tiene un plan de acción, ¿no? Y ese plan de acción lo tienes que llevar a cabo, porque si no, algo no te va a salir bien o te va a salir muy dolorosamente o incluso se llegan a ver pérdidas millonarias porque no hubo una adopción del cambio a B, ¿no? Entonces, eso es change management y se puso muy de moda y qué bueno, porque nos ayuda más a hacer más fácil este tránsito en cada uno de los cambios, porque también de repente decimos, no, es que esa persona no tiene capacidad de adaptación al cambio. Y sabíamos que nosotros naturalmente somos resistentes al cambio, sabíamos que naturalmente lo que nos ayuda a sentirnos seguros es mantenerme en lo que yo siempre hago. claro. Moverme me da miedo, ¿no? Hay una resistencia natural en los individuos. ¿Cómo te ayudo a transitar por ahí? Así que Change Management, Kotter, que fue el padre de, ¿no? En los años por ahí 80, y de ahí se derivaron muchas otras metodologías, algunas más ágiles, cortas, más profundas, de acuerdo a lo que necesites. Entonces, a mí, y Change Management no nada más se utiliza para hablar de un cambio de proceso o de tecnología, sino también de cultura. Y yo te diría que hoy eso es medular, ¿no? Claro. Entonces, transformar una organización para llevarla a un mejor estado requiere de change management. Y como lo decías, ¿no? Este camino de pasar de la A a la B, bueno, encuentras o tienes muchos perfiles de ejecutivos, de personas. Hay personas que lo van a hacer más rápido, hay personas que les gusta inclusive este zarandeo, ¿no? Y dice, oh, bueno, vamos Ujú. a algo nuevo, experimentar nuevas cosas, me salgo un poquito de mi zona de confort, porque hay perfiles así también que les gusta y que es más bien. Son inquietos, ¿no? Exacto, con ellos hay que utilizar otras metodologías de calmado, vámonos ahora a Ujú. aprenderlo bien, a establecernos, etcétera, y luego pues ya pasamos a alguna otra cosa. Pero hay un gran porcentaje de esta famosísima resistencia al cambio. Como lo bien lo dices, todos pasamos por eso y sabemos que en algunos momentos nos toca estar ahí, ¿no? Em, ¿cómo manejar precisamente el que esta resistencia al cambio no te perjudique con estos ejecutivos, ¿no? En donde, pues muchas veces la retroalimentación o lo que comparten no es en esta parte positiva, ¿no? Sino de estancamiento. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo detectarlo? Precisamente para que se suban a la ola y manejen de manera diferente en conjunto, con equipo, etcétera, para llegar a los resultados y al B. Esto es lo que entiendo la parte de change management, pero al hacerlo, ¿no? Tiene un reto Ujú. impresionante, ¿no? Sí, mira, incluso dentro de las metodologías hay una parte que a mí me fascina, que es la identificación de impactos
y la identificación de, eh, de distintas audiencias y en qué cuadrante ubicas a las personas que van a estar involucradas. Puede ser desde un champion hasta un detractor, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un detractor, que es, que es justo la persona que pone toda la oposición para ir al punto B. Cuando desde, si tú tienes claro que es natural esa postura, desde ahí tú ya relajas ese sentido, ¿no? Entonces, tú como el líder de Change o el líder que está, el sponsor que está impulsando este cambio. Y después, si hay un plan accionable para cada una de estas audiencias acorde al nivel de compromiso con el cambio. Y usualmente con los detractores es tener un espacio de mayor escucha, de saber qué es lo que le inquieta, qué es lo que le da miedo. Y créeme que muchas veces sus miedos mm, y su sentir, ¿no? Y sus dudas son las que realmente, si tenemos la capacidad de no engancharnos, de no imponer y tener escucha activa, en realidad lo que va a suceder es que vamos a aprender, vamos a tomar información valiosa que nos va a servir para el análisis de impactos y un plan de mitigación, y a él él se va a sentir escuchado. Y además, si le das un rol para que te sponsoree, ¿no? O sea, decir, oye, tú no quieres estar aquí, te voy a explicar, vamos a ir en este camino juntos y además te voy a dar un rol para asegurar que tú también eres partícipe de este cambio, estás del otro lado. Y es la importancia, y volvemos a lo mismo, la importancia de la escucha activa, de la empatía, de el escuchar y empezar a desmenuzar realmente los miedos y lo que está pasando para que esta persona, uno, se sienta en confianza, Ujú. dos, se sienta que está en un entorno tranquilo donde puede abrirse, que ese es lo primordial que se necesita hacer. Y yo creo que pues bueno, en tu camino y ahora las bases en donde estás con tu responsabilidad de esta parte de atracción de talento, pues ya lo tienes más sensibilizado, ¿no? Ya desde las entrevistas también empiezas a ver, a determinar tipos de perfiles, ¿sabes? Pues con esta misma escucha, sacar información, por llamarlo de alguna manera, precisamente para ver y orientar. Uno, si es el candidato idóneo, si va para cierta área, tal vez para esa área no la ves, pero sí para otra, y empiezas a mover Ujú. ahí también cosas que la misma, pues, experiencia te ha dado, ¿no, Rocío? Sí, y déjame decirte, también hace rato me preguntabas, oye, recursos humanos muchas veces creemos que es reclutamiento y selección, ¿no? Y no, es un end-to-end en donde la vida del colaborador, cada paso de la vida del colaborador y tiene un área de recursos humanos que sustenta ese momento de vida de ese colaborador. Pero voy a regresarme a la parte de atracción de talento. Por supuesto, acorde al tamaño, al alcance, a la madurez de cada compañía, el área de atracción de talento, pues no nada más es reclutamiento y selección. En este caso, quiero compartirte. Yo llevo la estrategia completa de captación de talento en el inmediato, ¿no? Y el inmediato sí es, yo voy y recluto lo que hoy necesito de una vacante, que necesito cubrirla inmediatamente. El mediano, que lo cubrimos a través de programas de semilleros de talento, de lo que en muchos lados les llaman o les llamamos Early Career Programs, etcétera, ¿no? Que si los becarios, que si los trainees, que si los masters, que si algún programa muy específico para asegurar que tienes un plan de sucesión mucho más robusto, y el largo plazo. Y el largo plazo se llama Employer Branding, ¿no? Que yo voy a ir acorde a la necesidad del negocio, reitero y regreso, no es donde Rocío quiera o Rocío se le haya ocurrido, sino donde yo veo que la proyección del negocio a 5 años es asegurar, transformar toda la parte digital, ¿no? Bueno, eso ya es inmediato, ¿no? Pero es un ejemplo.
o vamos a empezar a tomar decisiones y vender a través de la inteligencia artificial, etcétera, pues, ¿qué necesito yo para ir a ese lugar? Necesito gente tech, ¿no? Necesito gente que conozca esto y empezar a establecerme en su top of mind, ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a ir a captarlos? Ya cuando tengo el agua al cuello, ya cuando tengo que ir a pelear por ellos, no, o sea, desde un inicio. Entonces empiezas a hacer toda una estrategia de employer branding para esas audiencias. Oye, quiero mujeres ejecutivas y que hoy mi plan de sucesión no tiene suficiente mujeres ejecutivas para cadena de suministro, para tecnología. Oye, pues hoy ya no hay suficiente mercado afuera o talento afuera como para traerlos. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que identificar en qué audiencias tengo que ir a hacer un brandeo de mi marca como organización y traérmelas y empezar a generar esa idea de querer ser parte de la organización a la que yo hoy pertenezco. Es crear deseo. Employer branding no es algo más que marketing, ¿no? Y marketing tiene un propósito profundo, único, y es crear deseo por obtener un producto o servicio. Y es lo mismo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, resumo, aquí en Coca-Cola FEMSA yo soy la responsable del end-to-end de la captación del talento, desde el inmediato, mediano y A largo largo plazo plazo. a través de distintas estrategias. Entonces, cuando hablamos solamente de atracción de talento, reclutamiento y selección, pues dependiendo, reitero, y no está mal, ¿no? Depende también de la organización, alcances, madurez, presupuestos, ¿no? Entonces, pero también para permitirles ver cómo se gestiona estratégicamente la captación del talento que hoy nosotros requerimos acorde a nuestras necesidades. Y qué bonito lo dijiste, Rocío, el de somos, estamos en todo el camino del colaborador, ¿no? Ujú, Porque es así. Algo que yo también saco en todo esto es muchas veces se busca la parte de retención, de cómo retener pues a los colaboradores, qué programas hacer, cómo mejorarlos, etcétera. Y también comparto esto, ¿no? De que el principal punto para mí, para mi punto de vista, de retener el talento empieza desde el reclutamiento, desde la ujú, parte en cómo estás atrayendo a los ejecutivos, el ADN, lo que está buscando la compañía, la visión a mediano, largo plazo, hacerlo lo más eficaz precisamente para que estos candidatos pues tengan un sentido de pertenencia a largo plazo, ¿no? Que eso es ujú, lo que al final buscamos. Pero esta parte que compartiste de cuidar, de ver cómo va el camino, de apoyarlos a que también sea ¿no? la curva que vayan a tener, pues sea también la más eficaz y en que en general también cuidemos a la persona, ¿no? Cuidemos al ejecutivo que está viniendo a una nueva compañía. Hay un mundo, mis craquetianos del talento, hay un mundo en la parte de HR, pero también en las áreas que hay, ¿no? En la parte de atracción, Rocío ya nos acaba de compartir también cómo se desmenuza, cuáles son los alcances, cómo puedes llegar y cómo lo puedes identificar. Y en esta línea, Rocío, pues ujú. bueno, tú has estado en grandes compañías que uno pensaría que pues ya se venden solas, ¿no? Casi casi dices, necesito a esta persona y ya casi casi al día siguiente lo tienes, ¿no? Eh, pero pues no es así, ¿no? No, Eh, no, no, para nada. ¿tú crees ahora que haya escasez de talento o que más bien ya cada vez se ve esta tendencia, esta pues metodología de que ahora también los candidatos empiezan a reclutar a las compañías, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Sí, en realidad el colaborador o la persona, el profesionista, cada vez sabe más su valor, ¿no? Y esto, y me encanta lo que dijiste hace rato, o sea, em, la persona no es otra diferente al profesionista. Y mientras más sepamos y nos valoremos,
podemos tomar mejores decisiones. Y entonces, tanto personal como profesionalmente. Y hoy los colaboradores o los profesionistas sabemos cada vez más cuál es nuestro valor, ¿no? Sabemos qué sí queremos y qué no queremos, qué estamos dispuestos a ceder y qué otras cosas no. ¿Qué me motiva? ¿No? También eso se vuelve algo muy importante. Cada vez sabemos que el individuo se compone de muchos motivadores y mi motivador único antes podía ser el trabajo y el reconocimiento del trabajo en la carrera profesional. Hoy no. Entonces, estas personas el día de hoy tienen la capacidad de ver cuál es la propuesta de valor de la organización y con base en eso, a identificar si realmente hacemos un match perfecto, ¿no? Entonces, hoy tenemos que asegurar que nuestras estrategias de captación de talento son suficientemente poderosas y que están respaldadas por una propuesta de valor real que me hace a mí como organización ser atractiva para las audiencias que a mí me interesa atraer, ¿no? Entonces, si yo quiero eh, traer perfiles tech y digitales donde a ellos el tema de venir a trabajar otra vez presencialmente no les gusta y no les gusta porque encuentran un valor agregado en el balance de vida. No importa que les pagues el 50% más que otra posición, ellos preferirán estar en un ambiente que se adecue más a sus valores, a sus necesidades y motivadores personales. Entonces, hoy es una realidad. Incluso yo en las entrevistas, que además hoy ya no me gusta llamarles entrevistas, me gusta llamarles conversaciones, porque son conversaciones que nos permiten conocernos en dos vías. Yo como organización, pero tú también como posible futuro colaborador, si esta es la empresa a la que tú quieres pertenecer, ¿no? Y para mí, reitero, esto de las entrevistas en donde incluso la connotación ya ha estado muy permeada como una evaluación, ¿no? Pues me parece que incluso nos limita en realmente saber si empata, no empata, y yo hablo más de eso, de match más que de una evaluación. Y es que, ay, híjole, Rocío, es que no hay, bueno, para mí, para mi punto de vista, y también lo comparto en mis acompañamientos, lo comparto en mi coaching, en el mentoring que yo hago, les comparto esto de sí, cuando estás iniciando, pues tener las preguntas que no se te pueden pasar, que no puedes olvidar, en general, está bien, pero que ya no hagan estas entrevistas robóticas, ¿no? De solamente pregunta y respuesta, check, check, check. No, que manejes un entorno primero de empatía, ¿no? De bajar también al candidato a que posiblemente no esté nervioso, no importa si ha pasado por muchas entrevistas, etcétera, siempre hay un pequeño nervio que entra en Ujú, cada una de las entrevistas, que esté relajado y les digo, no te imaginas cómo obtienes más, ujú, ¿no? De ellos, ¿no? Entrando en este entorno de empatía, de tranquilidad, de vamos a ver si realmente empatamos los dos, porque es un cambio de vida. Yo siempre lo comparto. Irte de una compañía a otra es un cambio de vida y necesitas estar seguro de que ese cambio de vida sea lo mejor para ti, ¿no? Entonces, creo que lo lleves así es fenomenal, es buenísimo y creo que será una muy buena recomendación para nuestros colegas y para las futuras generaciones que lo empiecen a implementar, ¿no? Ganas más, en serio. sí, y el objetivo de tener una conversación con un candidato es conocernos, ¿no? Y, y reitero y regreso a la parte personal. Cuando tú estás en una conversación donde no te sientes cómodo, muy probablemente la conversación no va a fluir adecuadamente. Mi pregunta sería, ¿por qué esperamos que en el ámbito profesional sí? ¿No? Entonces, no es así. Claro, no hay que dejar de ver y guiar que es una conversación para asegurar si la persona tiene las capacidades
los skills, etcétera, que hoy nosotros requerimos para X posición. Tampoco perdernos y llegar del otro lado en donde es una charla meramente amistosa, donde no estás logrando identificar si el Exacto. individuo tiene el apego al perfil o no. Pero tampoco en uno así como de, a ver, ahí te van las preguntas y déjame ver si te pongo del 1 al 10 5, o cosas de estas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sugiero. No, muy, muy, muy bueno, Rocío. Y bueno, llegamos ya al final. Rocío, se me pasó muy rápido. A mí Eh, también. Te quiero agradecer primero la apertura, el que cuando te invité no hubo una duda, me compartiste, vamos a hacerlo, qué necesitas de mí, cómo lo manejamos. La verdad es que hubo ese momento también de clic, ¿no? Cuando conversas por teléfono, etcétera. Y te quiero agradecer porque hubo grandes aprendizajes en este episodio. Y pues, bueno, no sé tú si quieras compartir algo más para cerrar, mi estimada Rocío. Pues dos puntos. Uno, sin duda, agradecerte que hayas puesto la mirada de este lado, ¿no? Porque en un universo tan grande, bueno, pues que haya sido de tu interés poder conversar conmigo, infinitamente agradecida. Em, y a los que escuchen el podcast, quiero decirles que lo hago con mucho cariño, que esta es la Rocío aquí y en todos lados. Y mi mensaje es, no pierdan su sueño, no pierdan el rumbo, eh, se vale caerse, sobarse y levantarse, ¿no? Entonces, pidan ayuda y creen una red de apoyo, ¿no? Creo en el networking, eh, pero el networking, no la parte únicamente social. Pidan ayuda, acompáñense y persigan sus sueños. Eso es lo que yo les quisiera dejar en esta sesión. Y muchas gracias a todos los que estén escuchando. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos mis cracks del talento. Y pues bueno, ya estaremos en un nuevo episodio. Muchas gracias, Rocío.